Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida a la 11ª videoconferencia de este año 2021, hoy que es viernes 19 de marzo. El tema de hoy será técnicas pediátricas en fisioterapia respiratoria. Este tema va a ser impartido por la médico en terapia Nadia Maldonado eh, Rodríguez. Nadia Maldonado es licenciada en rehabilitación por la Universidad Autónoma de Yucatán, especialista en docencia por la Universidad también de Yucatán, diplomada en proyectos sociales, maestra en trabajo social por la UNAM, certificada en espirometría por la NIOS desde 2010 y formada en fisioterapia respiratoria en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Responsable del área de rehabilitación en la Unidad Universitaria de Inserción Social San José Tecó de la Universidad Autónoma de Yucatán y profesor universitario en la licenciatura en rehabilitación de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida. Nadia, adelante. Hola, muy buenas noches a todos. Gran saludo a todos los que nos están viendo hoy. Y bueno, para mí es un gusto poder compartir con ustedes pues una breve presentación en la que voy a hablarles sobre las técnicas en fisioterapia respiratoria que están en manejo, algunas desde hace mucho tiempo, otras como que están de moda y otras de salida. Y total con la absoluta intención de que como médicos conozcan un poco sobre esta área de la fisioterapia que es quizá poco explorada y poco utilizada, creo yo, en muchos de los casos, podría ser pues un buen complemento para el tratamiento en pro de los niños, ¿no? Entonces, bueno, voy a presentarles, eh, denme un segundo, vamos a hacer esta presentación. Aquí está. Ahí está. Bien, pues voy a hablarles un poco sobre las técnicas respiratorias pediátricas. Básicamente, para mí lo más importante es comunicarles que las técnicas de fisioterapia respiratoria son herramientas terapéuticas de tipo no farmacológico y que van a destacar en el manejo respiratorio de pacientes pediátricos. Eh, Básicamente son necesarias porque así lo describen las características anatómicas que sustentan el uso de estas técnicas. Eh, Como es algo que es importante mencionar, aunque sé de antemano que ustedes tienen amplio conocimiento al respecto, ¿cuál es la justificante en el uso de técnicas en fisioterapia respiratoria? Creo que mucha gente alrededor de la fisioterapia se queda con la idea de que fisios son ejercicios propiamente y únicamente movilizaciones. En el caso de la fisioterapia respiratoria se ha avanzado mucho, pero toda ella está en función del respaldo anatómico fisiológico. Y bueno, un repaso muy rápido sería hablar de las condiciones anatómicas que presenta el aparato respiratorio en el niño. Es decir, en el niño las características son que la laringe se encuentra mucho más alta y mucho más cerca de la lengua. Por tanto, respiran más por la nariz y no por la boca, a menos que tuvieran, por supuesto, una complicación de tipo inflamatorio. Por eso es importante mantener despejadas siempre las vías respiratorias altas, porque además ocupan un mayor porcentaje cuando se es niño las vías respiratorias altas que bajas. Y la proporción de las glándulas secretoras de moco también es mayor que en el adulto. Y por tanto, cuando los niños tienen infecciones de vías respiratorias, hacen hipersecreciones. Y por tanto, tienen esa tendencia a obstrucción por esas hipersecreciones. Y de ahí que los problemas casi siempre son derivados por esa hipersecreción. Otras cuestiones importantes son que la musculatura lisa en la vía aérea
es menos desarrollada que en el adulto y por lo tanto estas enfermedades respiratorias normalmente no van a cursar con broncoespasmo. Así que en algunos textos como este que maneja el doctor Guy Posteux y el doctor Chavalier, hablan de que no tiene sentido aplicar en este caso broncodilatadores durante el primer año de vida. Entonces, ¿cómo ayudamos nosotros? Pues sabiendo que el sistema circulatorio colateral, es decir, todo lo que corresponde a los poros de Korn, a los canales de Lambert, estos canales alternos que nos sirven para ir pasando aire a través de ellos, eh, no se desarrollan hasta los 6 años y por ello, en el caso del menor, tienen mayor riesgo de padecer una atelectasia pulmonar. Entonces, otra de las cosas que se comprometen a nivel anatómico es la elasticidad del parénquima, que va a ser, por supuesto, menor que en el adulto, ya que tiene menor componente elástico. Todo esto se va a ver reflejado porque también el pulmón está en un estado de hiperinsuflación fisiológico, es decir, está aumentado en su capacidad y esto va a estar relacionado directamente con la distensibilidad del parénquima pulmonar. Entonces, el volumen residual que está aunado de forma fisiológica aumenta la frecuencia respiratoria al doble o al triple de la que un adulto. Entonces, durante la distribución de las resistencias de las vías aéreas, el bebé va a tener mayor resistencia en las zonas intratorácicas distales y en las zonas extratorácicas. Y es entendiendo esto que nosotros ideamos, pues, cuáles serían las mejores formas de hacer fisiorrespiratoria, ¿no? Entonces, una vez que hemos recordado un poco sobre esto, pues me gustaría mucho hablarles sobre lo que yo hago. Los objetivos principales siempre va a ser reducir la obstrucción de la vía aérea producida precisamente por esa hipersecreción. Y lo otro, reducir las secuelas que puedan quedar de infecciones como la falta de elasticidad o la aparición de cicatrices en parénquima. Por supuesto, hay otros detalles que no se mencionan, como por ejemplo serían las capacidades pulmonares, que haya disminución en la capacidad pulmonar, pero esto porque puede estar debido precisamente a afectaciones en la elastancia. ¿Cuándo se indica en términos generales la fisioterapia respiratoria a nivel pediátrico? Primero tengo que ser muy honesta con ustedes, como licenciada en rehabilitación, como fisioterapeuta, aun cuando llevo ya más de 10 años ejerciendo la fisiorespiratoria, eh, al menos en el estado y en México en términos generales, es muy difícil que se nos derive un niño desde el primer momento. Debido a que nuestro sistema de salud mexicano está trazado en la prevención, si nosotros nos vamos a las líneas de atención en salud, vamos a ver la rehabilitación hasta el tercer nivel. Por tanto, es común que a nivel institucional estemos acostumbrados a enviar a los pacientes a rehabilitación, pues hasta que ya se hayan agotado todas las instancias. En los últimos años hemos luchado mucho como asociaciones para que se nos pueda enviar y podamos hacer una intervención temprana en el paciente. Y como sería el caso de un paciente que requiera las técnicas de fisioterapia respiratoria. Eh, Sin embargo, es muy difícil que lo agarremos desde el primer instante. Solamente cuando estamos inmersos a nivel hospitalario, pues somos rápidamente requeridos, aunque sucede otra cosa. A nivel intrahospitalario hay otra figura que se confunde mucho con el fisioterapeuta que tiene una formación en terapia respiratoria, que es precisamente el ya autodenominado terapeuta respiratorio, que en realidad, y digo con toda honestidad, autodenominado, porque realmente el concepto que tiene es inhaloterapeuta y fue formado como un técnico a nivel intrahospitalario para el manejo de equipo de oxigenoterapia y de inhalantes. Entonces, obviamente, esta figura de pronto se confunde con el ejercicio que puede tener el fisioterapeuta respiratorio al interior de un hospital. Sin embargo, en donde hemos logrado hacernos, digamos, un espacio serio de trabajo es justamente a nivel de fisioterapia intrahospitalaria, con formaciones claras entre un profesional y, pues como ya lo veo mencionado en los comentarios un poco, esto que está relacionado con que una cosa es ser un técnico y otra cosa es ser un profesionista, ¿no? Y bueno, ellos están en su lucha
por profesionalizar su carrera técnica que se hace a nivel hospitalario, pero nosotros llevamos un gran camino y creo que se puede notar una gran diferencia en el estudio anatomofisiológico de lo que nosotros ejercemos. Y bueno, entonces eso hace un poco difícil que la figura del fisioterapeuta sea contemplada dentro del espacio de fisiorrespiratorio. Les comento, yo llevo más de 10 años haciendo este trabajo y he logrado en el medio en el que yo me desenvuelvo, pues primero colocar la asignatura dentro de la currícula académica, que creo que esa es la parte el paso más importante para avanzar, que esté incluida en la currícula académica de la formación. Y lo otro, pues estar presente en todos los espacios posibles para que se conozca, como lo estoy haciendo ahora. Y entonces, cada vez más neumólogos pediatras, van derivando este tipo de casos. Aquí les puse algunos que son los que de pronto llegan, uno que otro, fibrosis quística, neumonías, bronquiolitis, que son exclusivamente de orden respiratorio. Sin embargo, también tengo que ser muy honesta. Los que más llegan al área de fisioterapia no llegan por una atención de fisioterapia respiratoria propiamente. Llegan a la clínica porque son pacientes neurológicos, porque son pacientes con distrofia muscular, porque son pacientes que tienen daño medular. Y entonces, o pacientes que llegan por retraso en el neurodesarrollo, pero que tienen broncodisplasia, o que tienen síndrome de Down, pero tienen además un agregado respiratorio. Y entonces es ahí donde yo tomo al bebé o tomo al niño y entonces empiezo a hacer la valoración funcional en lo que respecta a lo respiratorio y determino pues lo que le vaya mejor para ayudar. Y entonces empiezan los comentarios del pediatra o del neumólogo de, oye, ¿y qué le están haciendo? Veo mucho mejor la parte respiratoria, además de su desarrollo. En fin, incluso se ha asociado mucho la disminución de crisis convulsivas, por ejemplo, en pacientes con secuelas de parálisis cerebral infantil, pues porque están mejor oxigenados y por supuesto disminuye el número de espasmos y por supuesto el número de crisis convulsivas, ¿no? Entonces, pero todo esto lo van viendo a cuentagotas porque somos muy poquitas las personas que realmente trabajamos de esta manera la fisioterapia respiratoria. Entonces no son estas las únicas patologías, pero sí las que de pronto más llegan. ¿Cómo hago yo para trabajar o para seleccionar cuáles son estas técnicas de fisioterapia respiratoria? Primero, lo que hago es utilizar esta tabla. Esta tabla fue ideada por los consensos tanto europeos como latinoamericanos en función de entender cómo seleccionar estas técnicas. En este esquema lo que estamos contemplando es las inspiraciones lentas van dirigidas hacia la parte profunda del pulmón, o lo que están viendo es la parte profunda del pulmón, y en esa parte profunda del pulmón lo que elegimos son técnicas de inspiración lenta porque nos van a favorecer flujos lamilares que permitan llegar hasta la parte más profunda o más pequeña de la vía aérea. Y luego dividimos las técnicas en las que corresponden a bronquios medios, que están relacionadas con expiraciones lentas, que también hacen variaciones de flujo laminar. Y estas van a estar dirigidas al desalojo de secreciones. Estas técnicas serían las expiraciones lentas, conocidas como, entre ellas están la expiración lenta prolongada, la expiración total con glotis abierta y el drenaje autógeno. Si avanzamos un poco más en las zonas bronquiales, estaremos en la zona bronquial proximal y ahí preferimos seleccionar técnicas que estén relacionadas con la expiración forzada. Y son estas técnicas que están relacionadas con la educación de la tos, la reeducación de la tos, llevar una tos hacia tos dirigida, tos asistida, por ejemplo, tos provocada, y la maniobra de Hoffing, que siempre la vamos a preferir antes que una maniobra de tos, sobre todo en un pequeño. Ahorita les voy a describir cada una. Y en el caso de la vía extratorácica, que es una de las vías más importantes en el paciente pediátrico, sobre todo en lactantes, pues es justamente las técnicas que se utilizan son las técnicas de inspiración forzada, porque estas técnicas lo que hacen es jalar la secreción y bajarla hacia la parte de la nasofaringe a bucofaringe y así poderla ya sea deglutir o expectorar.
En este esquema, lo que quiero mostrarles es cómo hemos caminado, al menos en Chile, en Argentina y en toda la parte que está relacionada con Europa, sobre todo en España. Por ejemplo, yo he cursado algunos estudios en Barcelona, y en Barcelona, que es donde está el doctor Guy Postius, que es el referente número uno de estas técnicas, sobre todo las técnicas de inspiración forzada. eh, Se han sacado estos esquemas o esquemas como estos que nos hablan del manejo, por ejemplo, de una patología tan común en paciente pediátrico como es la bronquiolitis viral aguda, y cómo darle un manejo a través de un esquema claro y cómo derivarlo a las áreas de rehabilitación. Ustedes pueden ver ahí que dice kinesiología, y es porque justamente esta imagen es del consenso chileno de fisioterapia respiratoria pediátrica. Existen varios consensos que son los que yo manejo más. Uno es el consenso chileno y el otro es el consenso de la CEPAR, que es el referente número uno en enfermedades respiratorias en Europa. Y pues por supuesto tienes que certificarte en estos tratamientos y pertenecer a sus colegiados para realmente poder ejercerlas. En México el gran problema que existe es que no se tiene una regulación tan clara de nada. O sea, da muchísima pena, pero en realidad es que la regulación, si para muchos otros organismos es difícil, para el caso de la fisioterapia, de la rehabilitación y demás, eh, poder liberar las técnicas del comercio y regular el uso adecuado es lo que hace que disminuya su credibilidad en el uso terapéutico efectivo. Por supuesto, lo que les estoy mostrando es lo que tiene comprobación científica. Técnicas hay muchísimas, pero las que están avaladas, certificadas y probadas científicamente, pues son las que yo puedo ejercer con libertad. Aunque siempre he dicho, México es un país de tremendas libertades y normalmente no sabemos qué hacer con ellas. Y entonces esto hace que haya cosas muy fuera de lo regulado y muy fuera, y que puedan poner en riesgo a alguno de sus pacientes. Por eso es cuando a mí me dicen, pero es que ¿por qué los médicos no lo solicitan? Uno, porque no lo conocen. Dos, porque no son capaces muchos fisioterapeutas, y lo entiendo, de dar una explicación seria, contundente, con bases anatómicas, fisiológicas, con buena estructura acerca de lo que van a realizar. Entonces, yo entendería perfecto que si a mí me ha llevado sacar a un niño de una bronquiolitis y evitar que esté ingresado y darle un tratamiento óptimo, buscando lo mejor para él, pues no lo voy a arriesgar a que lo metan a hacer una técnica que me lo va a retroceder o que lo va a empeorar, ¿no? Entonces, por supuesto que entiendo perfectamente por dónde va el asunto. Pero bueno, manejos como este que les estoy mostrando nos permite identificar en qué zonas podemos trabajar y en qué zonas no. Por ejemplo, allá hay una contraindicación clara del trabajo kinesiológico respiratorio cuando el paciente tiene puntajes de alta severidad en los niveles de Wang. Es decir, que es un paciente que va a ser dirigido a UCI, y si no está a nivel respiratorio, no está estable, nosotros por supuesto que no podemos hacer la intervención. ¿Quién podría hacer la intervención y en qué momento? Única y exclusivamente un fisioterapeuta que esté formado para la atención en la unidad de cuidados intensivos, que requiere un estudio aparte, y que además el momento en el que se encuentre ese infante o ese lactante en la unidad de cuidados intensivos esté estable y esté ventilado. O sea, que ya esté siendo ventilado y que este se mantenga estable. Y ahí pues implicaría otro tipo de técnicas. Esto solo es un pequeño recordatorio del score de severidad, nada más para que tengamos una idea, o un recordatorio más bien, de bajo qué circunstancias nosotros como rehabilitadores podríamos hacer la intervención, ¿no? Por supuesto que antes de que como terapeuta yo ejerza cualquier tipo de técnica, tengo que auscultar. Una de las primeras cosas que como fisioterapeuta respiratorio tienes que aprender es la auscultación pulmonar, porque las técnicas, sobre todo estas que les estoy mostrando, que corresponden que fueron diseñadas por el doctor Guy Postiaux, eh, fueron diseñadas con base en la auscultación pulmonar, porque son técnicas catalogadas como técnicas de flujo. Por eso les mostraba la imagen anterior, donde lo que hacíamos es agrupar las técnicas
según el flujo que estimulaban, si era flujo laminar o flujo turbulento, según la zona respiratoria a la que vamos a trabajar. Entonces, una de esas técnicas que se ha vuelto ya muy socorrida en Europa, más o menos socorrida en Oriente, en México muy poco, sinceramente, y en todo lo que es Sudamérica sí bastante, en Chile, en Argentina, en Perú, eh, con algunas deficiencias, por supuesto. Nunca falta el arriesgado, el aventado que cree que aprender a manipularlas ya es suficiente para ejercerlas. Es la expiración lenta prolongada. La expiración lenta prolongada en lactantes tiene como objetivo lograr que desplacemos las secreciones bronquiales a través de un volumen expiratorio mayor al que tienen su respiración habitual, y lo que consigue es disminuir la hiperinsuflación pulmonar secundaria a la obstrucción de la vía aérea, y que entendamos que desde el inicio comentamos que ya por ser menor y por ser lactante ya tiene además ese proceso de hiperinsuflación. ¿Qué hace esta técnica de expiración lenta prolongada? Lo que hace es controlar que el bebé no tome todo el aire que quiera. Nosotros vamos a regular la entrada de aire para que ésta favorezca un flujo laminar, y no, al sentir la sensación de ahogo o al sentir la sensación de obstrucción, generar este jalón de aire que aumente los flujos turbulentos. Entonces, con la manipulación sutil tanto del diafragma como de la caja torácica, vamos equilibrando la entrada y salida de aire. Una contiene la caja torácica tratando de acomodarla lo mejor posible para que se pueda encajonar a nivel muscular el diafragma, y la otra lo que hace es empujar el diafragma al momento expiratorio para generar un vaciado total y que el paciente no tenga esa deuda de aire que se puede quedar ahí por la hiperinsuflación. Otra técnica muy utilizada es la expiración lenta total con glotis abierta, conocida como el let-go. Esta técnica tiene dos principios fisiológicos muy importantes. Uno es el modelo morfométrico de Weibull, que describe cómo se va distribuyendo las diferentes generaciones de los árboles bronquiales, así como las formas de cada uno y cómo se van dando sus componentes. Otro es a través de la fórmula matemática de la ecuación de movimiento de Rogier, que relaciona las variables de flujo y volumen en el sistema respiratorio, teniendo en cuenta cuál es la resistencia y la elasticidad, y de esta forma se asiste la desinsuflación, favoreciendo eliminar las secreciones del árbol bronquial que se encuentra en zonas distales o en zonas medias, e irlo acercando hacia las zonas más próximas para poder ser evacuado. Digo, creo que no es el caso tampoco mostrarles cómo es la técnica, pero sí la intención es que conozcan cuál es el trabajo, cómo son las técnicas, y sobre todo que estas técnicas que pueden realizarse y que están avaladas, pues están probadas de manera muy formal. Otra técnica que, si les soy muy sincera, no es de mis favoritas, es el bloqueo torácico. Estos bloqueos torácicos, incluso en Estados Unidos, por ejemplo, son técnicas que ya no se utilizan o que sinceramente no recomiendan utilizar. A diferencia, por ejemplo, en Chile, en Argentina, estos bloqueos torácicos son sus favoritos. En México, pues ya lo describí, tierra de nadie, de pronto aquí nunca falta el lanzado que las avienta. Eh, yo particularmente se las muestro porque es una técnica que sí puede ser que vean en uso. En Europa se utiliza muchísimo, México no, pero nunca falta el arriesgado. Yo personalmente no la utilizo y voy a explicar un poco por qué. La técnica lo que hace es, pues como el nombre lo dice, reducir el espacio de una zona bronquial o de una zona torácica más bien, buscando que al insuflar el bebé tenga más aire en la zona, o dirigir el aire a la zona que yo quiero. El gran problema que yo le veo a esta técnica, a mí me parece que en un mal manejo de la técnica, o en un manejo brusco de la técnica, o en un desprendimiento de alguna secreción, y que el bebé intente toser o se aumente el reflejo de tos, aumenta la posibilidad de generar un broncoespasmo. Es muy lábil la zona, el tejido, la musculatura lisa, en el caso de un lactante, todavía no está lista, todavía no está preparada, y entonces un cambio de presión de esta magnitud
podría llevarlo a un broncoespasmo y es algo que no quisiéramos, porque además sé también que a lo mejor habrá ese aventado que lo realice y que después no sepa qué hacer. Y entonces, pues si soy muy sincera, yo misma estando en las áreas de neonatos, si a mí viene un fisioterapeuta, ejerce una actividad como esta, se la confío y me lleva al bebé a un colapso, pues lo jalo del pelo y lo arrastro hasta fuera del hospital, ¿no? Y que me entregue su cédula en la puerta. Entiendo perfectamente que esto es lo que a veces sucede y por eso no se entrega la confianza en la realización de estas técnicas, ¿no? Entonces, esta técnica en particular, pues lo que hace es eso, es una variación del flujo aéreo restringiendo el tórax o una porción del tórax, buscando empujar la vía aérea, el aire que entra hacia una zona bronquial en particular. El riesgo de colapso es alto. Hay otras técnicas que a mí me parece que son, para empezar, una de las más probadas y además particularmente muy utilizada en Europa. A mí me gusta muchísimo y siempre se lo explico hacia los estudiantes porque es una técnica que requiere mucho arte, pero que tiene muy bajo riesgo de lesión. Eh, el drenaje autógeno y el drenaje autógeno asistido, que es el que más se utiliza en pacientes lactantes, eh, son técnicas que estas no pertenecen al doctor Guy Postius. Esta técnica en particular pertenece al doctor Chavalier. El doctor Chavalier, seguro que aquí los que están trabajando con asma lo conocen muy bien porque el doctor Chavalier ideó muchas técnicas y trabajó, es un referente muy importante en los pacientes con asma. Esta técnica fue creada por él porque se dio cuenta que los niños con asma cuando tosían o más bien, perdón, cuando se reían o cuando estaban llorando, eh, sacaban más secreciones o desprendían más secreciones. Entonces, lo que hizo fue trabajar una técnica que mantuviera los flujos y que los fuera elevando o que los fuera aumentando de flujos medios o de flujos bajos a flujos medios y flujos altos, arrastrando la secreción, llevándola desde un flujo laminar hasta flujos mixtos y flujos turbulentos para lograr evacuarlo. Esta técnica, por tanto, va a manejar en un inicio, en la zona de despegue, flujos laminares a volumen de reserva, o sea, va a manejar un bajo volumen. Va a hacer una serie de ciclos respiratorios que van a ir, al trabajar basados en esta capacidad muy bajita, llegar hasta el fondo del pulmón e ir desprendiendo las secreciones, de tal que nosotros auscultamos y escuchamos que el paciente empieza a aumentar o empieza a movilizar esa secreción y entonces metemos un poquito más de volumen y manejamos a volumen corriente o un poquito más de volumen corriente y esa secreción va a ir avanzando, va a ir avanzando. ¿Por qué? Porque aumenta la presión transpulmonar también. Entonces, cuando vemos que esta secreción ya se puede escuchar, o sea, ya es audible, sin función del estetoscopio, estamos escuchando ya esos crujiditos o esos sonidos como Coca-Cola, eh, entonces sabemos que la secreción ya está ascendiendo, ya está estratorácica y a lo mejor hay que meter flujos más altos de aire para que la pared se distienda más, se arrastre con mayor eficacia la secreción y pueda evacuarse. ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra? El drenaje autógeno en sí lo que requiere es que el paciente sea cooperador. Por tanto, pues tiene que ser un niño mayor de 7, 8 años que pueda seguir la instrucción de cómo hacer la técnica. Y a diferencia, el drenaje autógeno asistido, que es lo que les pongo ahí como DAA, drenaje autógeno asistido, en realidad consiste en estas compresiones o en este juego que se hizo en la expiración lenta prolongada en donde puedo comprimir tantito el tórax completo para que el aire entre cuanto aire yo quiera y después lo desinsufle y luego dejarlo expandirse un poquito más y un poquito más hasta que vaya cambiando la variación del volumen, de llevarlos de volúmenes bajos o volúmenes corrientes hacia volúmenes de aire un poco más altos. Todos estos con la intención pues de arrastrar las secreciones y eliminarlas. Esta técnica bronquial va a caracterizarse por mantener un control respiratorio y va a ajustar la respiración a una respiración profunda y también la va a ajustar en la frecuencia. Y bueno, ya les comentaba, fue descrita por el doctor Jean Chevalier
Y entre sus objetivos principales va a ser movilizar las secreciones desde vías medias o distales hacia las proximales, y esto facilitará su expectoración. Esto mediante el aumento de flujo de volumen aéreo expiratorio. Y con esta técnica, al no ser un cambio brusco de presiones, lo que estamos evitando es colapsar la vía, ¿sí? Este colapso prematuro del cual se tiene tanto temor a la hora de tener un episodio excesivo de tos o exacerbaciones de tos o cambios bruscos de flujo, como lo hacen algunas técnicas, como las técnicas de bloqueo, por ejemplo. Con esta técnica garantizamos, o quizá no podemos garantizarlo del todo, pero sí podemos evitar que el bebé tenga un colapso, ¿no? En la vía por una mala técnica. Otras técnicas que seguramente sí conocen y que son las más utilizadas a nivel intrahospitalario, tristemente, bueno, no tristemente, porque creo que es de mis profesiones favoritas, esta la ejecuta enfermería muchas de las veces. El problema es que se necesitan conocer de fondo esta técnica para poder comprender que por sí misma no funciona, ¿sí? Las técnicas de drenaje postural, pues principalmente lo que van a hacer es la colocación de posturas que favorezcan a la gravedad el trabajo sobre un lóbulo pulmonar. Entonces, primero tenemos que conocer cuáles son los lóbulos pulmonares, cómo están divididos, hacia qué bronquio voy a dirigirme, para saber en qué inclinación lo voy a colocar. La CEPAR marca una posición de Trendelenburg, primero, que es riesgosa. Dos, que la inclinación debe ser de 45, 30 y 25 grados, dependiendo de si está en zonas distales, medias o proximales. Entonces, es necesario que conozcamos esto para poder orientar el segmento, para favorecer que ese segmento pueda drenar la secreción. Ahora, también tenemos que comprender que no todas las secreciones están fluidas y probablemente las secreciones están sólidas o están muy secas o están muy densas, y entonces de nada me va a servir a mí tener a un bebé que además puede ser hemodinámicamente inestable y por tanto la posición de Trendelenburg ya estaría contraindicada, ¿sí? Entonces, la técnica en sí misma, si nosotros solo nos vamos a la descripción clásica del drenaje postural, para que funcionara en términos generales sola la técnica, tendría que estar 30 minutos en una posición, pensemos, de inclinación anterior, en decúbito prono, por ejemplo, durante 30 minutos. O sea, en realidad esto ni siquiera parece real. ¿Cómo se han descrito en los manuales de la CEPAR y en el consenso de Lyon y en el consenso chileno, que estamos hablando de dos potencias, tanto europeas como referentes importantes a nivel de América? Lo que han descrito es que esta técnica por sí misma no funciona. La han sometido una y otra vez a prácticas clínicas y solita no funciona. Genera más daño que beneficio. ¿Cómo sí funciona? Funciona si está combinada con otras técnicas clásicas. Cuando hablo de técnicas clásicas, hablo de vibración, hablo de percusión, hablo de shake, hablo de control de flujo, ¿sí? Y que además estas se sugiere su uso en niños y adolescentes que tengan hipersecreción por algunas patologías que de por sí crean broncorrea, o sea, que de por sí hacen muchas secreciones, como en la disinesia ciliar. También tendríamos que hablar que, por ejemplo, no es lo mismo un niño con fibrosis quística, que aquí en México se diagnostica muy tarde, que un adolescente con fibrosis quística en Europa o en Estados Unidos. Eso es una realidad también. ¿Sí? Difícilmente vamos a ver un adulto con fibrosis quística en México. ¿Okay? Y la condición de un niño con fibrosis quística en nuestro país es muy distinta a la condición de fibrosis quística que puede tener un niño en Estados Unidos o en Europa. ¿Sí? Entonces, en sí misma, esta técnica es muy chula y está muy padre que tengan su cama y que se giren y demás, pero sola no funciona. Tiene que estar acompañada de otra técnica de desprendimiento y de arrastre. Entonces aquí les pongo dos imágenes, una del doctor Chavalier haciendo una técnica de drenaje autógeno. Algunas veces el drenaje autógeno se combina con otras técnicas de presión expiratoria positiva, con dispositivos de presión expiratoria positiva, como por ejemplo ahí está usando un PEP mask y pueden usar de pronto un flúter o un aerobica o algunos elementos de presión expiratoria positiva que ahora se llevan mucho.
Y del otro lado tenemos el drenaje autógeno asistido. Ese más B significa Bowsing. Se utiliza mucho en las zonas europeas el hacer el drenaje autógeno guiado y haciendo un rebote junto con, a eso le llaman Bowsing, el rebote con el balón, para que este rebote empuje el diafragma o eleve el diafragma y cause esa desinsuflación total, ¿no? Entonces lo van insuflando con la caja torácica ligeramente restringida para que vayamos controlando los flujos que entran, después rebotándolo en el Bowsing para hacer el vaciado completo expiratorio. ¿Cuáles son estas técnicas clásicas y por qué las pongo así? De pronto se habla mucho de vibración, percusión y shake. Voy a hablar de manera pues muy rápida y muy generalizada de cada una, por supuesto, no tenemos un montón de tiempo, ¿verdad? Pero en el caso de la percusión y del shake, le pongo tachita y doble tachita porque son técnicas que en realidad ya van de salida o de desuso en Europa y en Estados Unidos. Vuelvo a repetir, en Chile, en Argentina, en esos lugares les encanta hacer estas técnicas. El gran problema, vuelvo a repetir, la insistencia sobre lo ideal es primero no hacer daño. Y entonces yo puedo querer desprender las secreciones y claro, si yo hago un shake, así literal, un shake es sacudida, pues claro que voy a desprender las secreciones, pero también voy a generar otros daños en las células de ese niño. O sea, por supuesto que voy a dañar otros órganos y por supuesto que voy a generar mucha desesperación en él, pero no va a ser eficaz porque si bien a lo mejor puedo desprender el moco, también puedo generar otro daño alterno a esa criatura. Entonces eso la convierte en ineficaz desde mi punto de vista. Los shake, que realmente son como masajes compresivos o como sacudidas sobre la caja torácica, tienen mucho riesgo porque si el terapeuta no está bien entrenado y no conoce la anatomía estructural del niño y esta labilidad que tiene, no va a poder distinguir si lo fracturó o no, no va a poder distinguir si lo lesionó o no, sino que cuando se empiece a ahogar, cuando empiece a tener un daño respiratorio serio, pues lo que va a hacer es llamar a otro y venderle el problema, cuando realmente si lo que estamos tratando es ganarnos un lugar en el ejercicio profesional, en un equipo multidisciplinario de trabajo, tendríamos que hacerlo con toda la responsabilidad que esto implica. Entonces, realmente el shake es una técnica que no debería utilizarse porque tiene muy poco beneficio contra el daño que pudiera generar. Lo otro es la percusión, que la percusión se ha utilizado, o sea, yo recuerdo, tengo un hermano ya mayor que tuvo asma y el clásico era pónganlo casi de cabeza y lléguenle con la percusión, o sea, denle sus palmaditas en la espalda. La realidad es que no todas las palmaditas son efectivas. Y por ahí hay una frase que usamos mucho los que estamos en esta área que decimos, palmaditas no gracias, ¿no? O sea, palmaditas no gracias porque, lo repito, la vía es muy colapsable y, por ejemplo, en pacientes restrictivos que de por sí son pacientes que tienden a hacer atelectasias pulmonares, meterle una percusión en una zona que ya está lábil puede ocasionarle una atelectasia mayor, puede ocasionar un colapso de la vía. ¿Cómo medir realmente la fuerza que se necesita? Claro, bueno, alguien me puede decir cuántos más hertz voy a elevar cuando doy una percusión. Pues sí, hay personas que pueden elevarse hasta 10, 12, 15 hertz y por supuesto en el tórax de un niño esto representa una enormidad. Por ejemplo, una máquina de vibración o más bien una máquina percutora, como es el BEST, por ejemplo, el chaleco percutor BEST, puede llegar a oscilar hasta unos 15 Hz. Pero esta máquina tiene un límite de uso, o sea, es un máximo, pero tiene un control sobre el episodio inspiratorio-expiratorio. Entonces está controlada y debe ser regulada por un especialista, ¿sí? Y el daño o riesgo es menor porque el cincho va bien trazado sobre la estructura anatómica del infante, a diferencia de dónde y cómo haces la colocación de las manos, porque no todas las estructuras anatómicas son iguales. Entonces, por otro lado, uno piensa, estando en México, porque es importante que pensemos en nuestro entorno,
pues no es como que a cada niño que se le diagnostica con fibrosis quística se le entregue su paquete de fibrosis quística y de terapia pulmonar y no le dan un BES para que se lleve a su casa, ¿no? Ni tiene una asignación terapéutica continua, ¿sí? Va a las salas de terapia y ahí es donde se le hace la realización de técnicas. Pero muchas de las veces, como se desconocen las técnicas de fisioterapia respiratoria, se le hacen solo técnicas de movilización. Claro, funcionan, porque sabemos que la movilización musculoesquelética va a favorecer el movimiento ciliar, porque favorece la musculatura lisa, y esto va a arrastrar un poquito las secreciones. Pero sería mejor si este ejercicio lo trasladamos a un ejercicio respiratorio puro para complementar la terapia y que el bebé realmente salga adelante como debe. ¿Qué prefiero hacer yo? Vibrar. En la vibración se puede hacer la transmisión en hertz, ¿sí? Muy similar a la percusión, o sea, se puede elevar el nivel de la vibración para generar un efecto más o menos parecido a la percusión. La percusión lo que hace es desprender la secreción, pero cuando desprende la secreción, si esta mucosidad está muy densa, puede romper el cilio, puede arrastrar el cilio, puede dañarlo. En el caso de la vibración, si bien es más suave y la transmisión a lo mejor manual nos va a llevar a 8 Hz, a 10 Hz como máximo, va a llevarnos más tiempo, pero midiéndolo en eficacia, lo que va a hacer la vibración en el caso del niño es trabajar con el cilio. Si el cilio lo que tiene es un movimiento de latigazo, lo que hace es arrastrar la secreción y batir el moco. Cuando nosotros percutimos, lo que hacemos es literal sacudir el cilio y desprender el moco, lo cual pues imagínense, zarandea al pobre cilio. La vibración lo que hace es favorecer el movimiento natural del cilio, generando un batido en la mucosa que no solamente la va a desprender y arrastrar, sino que también la va a licuar de tal forma que se haga un poco menos densa y sea más fácil su arrastre. Por tanto, si nosotros mezclamos una técnica de drenaje postural con una técnica de vibración, y si antes metemos una técnica, por ejemplo, de inspiración profunda, laminar, sostenida, pues vamos a llegar hasta el fondo del pulmón, lo vamos a meter en un volumen importante a nivel distal y luego vamos a generar el arrastre y desprendimiento de las secreciones de buena manera, pues para llegar a buen término y que puedas pectorarlas adecuadamente. Hay otras técnicas que son quizás las más conocidas, que son los ejercicios respiratorios. Y estas están relacionadas o son clasificadas como técnicas de reeducación respiratoria. Dentro de estas técnicas de reeducación respiratoria están los ceseos, los husmeos, los silbidos, los cinchos. No voy a explicar cada uno, pero muchas de estas técnicas son para niños mayores de 2 años que nos pueden permitir usar ejercitadores o entrenadores respiratorios de presión expiratoria positiva, que van desde burbujas con diferentes pipetas, como sería el pipet o el pep mask, que van desde juegos que ya por supuesto no se utiliza para nada soplar velas por el humo que desprende, eso también ya está en desuso, pero sí se pueden utilizar, por ejemplo, el mismo flúter, que es de presión expiratoria positiva, pero ponerle unas cintitas que las pueda ir movilizando, volverle un poco más juego. Y por supuesto, dentro de estas técnicas también está el fortalecer la musculatura torácica, fortalecer intercostales, fortalecer también miembro superior, que muchas veces no se le toma la importancia pectoral mayor y menor en la asistencia y colaboración de la respiración, y desde luego el diafragma, que ahí es donde entran los cinchos. Los cinchos son pues bandas elásticas que utilizamos, bueno, yo las utilizo mucho en pacientes lactantes porque vemos, por ejemplo, sobre todo en pacientes con displasia. Los pacientes con displasia broncopulmonar tienden a hacer, yo le llamo desparramarse eh, el diafragma porque el tórax lo tienen muy abombado y entonces la respiración ya no es rítmica, no es idónea, está asincrónico. Entonces, lo que se hace es, como la caja torácica está ampliada, el diafragma no consigue la colocación cupular necesaria para tener un adecuado movimiento
y por tanto desinsuflar el pulmón adecuadamente. Es decir, quizá podemos estimular que haga el momento inspiratorio, que es el momento activo de la respiración, pero va a quedarnos con una deuda expiratoria al momento pasivo, porque el diafragma no tiene buena colocación. Entonces los cinchos los utilizo para vendar, por supuesto midiendo antes la flexibilidad de la caja torácica del menor, y literal lo hago como un salchichón, o sea, lo vendo y así voy trabajando, porque esto hace que se coloque adecuadamente el diafragma, y cuando el bebé meta aire, el diafragma ya no va a hacer esto de desparramarse y abrirse, sino que va a tender a irse hacia arriba, y voy a hacer un ejercicio de colocación diafragmática. Por supuesto, esto con niños más grandes es más fácil de trabajar estos ceseos, husmeos, silbidos, pero en los bebés pequeños que no pueden seguirme, o en los bebés que a lo mejor no tienen la comprensión, la facilidad de comprenderme un ejercicio, puedo trabajar estos otros ejercicios alternos que pueden ayudar mucho a la movilización diafragmática, al entrenamiento del respiro, de la respiración abdomino-diafragmática y demás, ¿no? Y bueno, no quiero dejar pasar que también existen técnicas instrumentales, que son las que les he estado medio mencionando un poco, que son los sistemas de presión expiratoria positiva, dentro de los que podrían quedar el PEP mask, el flúter, la capela, el cornet y el terapep, los hiperinsufladores, todas las técnicas de hiperinsuflación, desde un balón resucitador hasta un IVP o X-Insuflator, que también funcionan muy bien. Hasta ondas de choque con equipo, que serían, por ejemplo, vibraciones externas, como serían el chaleco vest, o internas, como vuelven a recolocar ahí el flúter, el cornet y el acapella, porque estos tres, y tendría que sumar el aerobica, que también tienen un componente oscilatorio. Entonces eso, además de ser una resistencia a presión expiratoria positiva, también puede utilizarse como la oscilación, como una vibración que moviliza las secreciones, ¿no? Bueno, ahí les pongo algunas bibliografías, hay muchísimas, por supuesto, y creo que eso sería todo. Muchas gracias. Definitivamente que, pues, un tema desconocido para muchos médicos, un tema que deja muchas reflexiones, muy completo la presentación. Nadia, te felicito. Y yo quisiera comentar algunas cosas. Ah, de, con respecto a la rehabilitación, creo que una de la confusión que tenemos es que la rehabilitación debe de ser extrahospitalaria, o sea, o debería de ser extrahospitalaria. De hecho, yo considero que la rehabilitación pertenece al primer contacto. O sea, el que tengamos rehabilitación en los hospitales es porque tenemos todavía la idea de que la patología se resuelve en el segundo y tercer nivel de atención. Y digo esto porque, por desgracia, muchos de los pacientes que necesitan fisioterapia o rehabilitación funcional pulmonar tienen diagnósticos tardíos o equivocados, eh, pasan a periodos de secuelas, a veces ni siquiera identificadas. De ahí puedo dar muchos ejemplos. Por ejemplo, niños que tuvieron hipopsia perinatal y que hacen reflujo gastroesofágico, que hacen neumonías de repetición y que a nadie se le ha ocurrido que ese niño tiene trastornos de la deglución, que tiene bajo peso y que la solución es hacerle funduplicatura con una gastrostomía y van a mejorar los problemas respiratorios y el peso. Y generalmente se hace un diagnóstico tardío de eso. La otra situación que me parece muy interesante es que también se hace diagnóstico tardío de fibrosis quística. Y en especial la fibrosis quística creo que es un tema que amerita muchísimo tiempo
para explicar y la reflexión y todo, porque precisamente la fibrosis quística, los pacientes, su verdadero problema o el problema más serio que tienen es la fisioterapia pulmonar. Y muchos de esos niños llegan a morir tempranamente simplemente porque no se les hizo terapia pulmonar. La gente está muy preocupada, hay asociaciones internacionales y nacionales de fibrosis quística, pero están más enfocados, como muchas de las cosas, ahí me paso al tema del asma que mencionaste. El problema del asma en México es que primero está prácticamente secuestrado el asma por una especialidad que hasta lleva el nombre. O sea, los alergólogos dicen alergólogo y especialista en asma. Pero el asma es un padecimiento de primer contacto y todos los médicos deberían de atender pacientes asmáticos. El problema del paciente asmático cuando es pequeño es la gran hipersecreción y obstrucción de la vía aérea. Tú mencionaste algo de la técnica de compresión, que también no está indicada, puesto que los pacientes en el drenaje, sobre todo los menores de 18 meses, no han completado su musculatura de Rosensen, o sea, la musculatura bronquial. Uh-huh. Y entonces, esos pacientes con mucha facilidad les podemos producir apnea por obstrucción. Entonces, es un problema bastante serio y que se necesita atender. Yo veo que está incomprendida la rehabilitación funcional pulmonar, la terapia respiratoria. La terapia respiratoria hospitalaria obedece a cuadros agudos en los cuales ha tenido una gran agresión de manera aguda el aparato respiratorio y necesitan restablecer la mecánica de la respiración y favorecer el drenaje. Sin embargo, yo veo que para mí el espectro más importante de la rehabilitación y la terapia respiratoria es en el primer nivel. Y en el primer nivel tenemos una serie de cosas de ignorancia que no hemos aprovechado la gran oportunidad. Tal vez ahora con esta pandemia la gente ha volteado a ver que la función respiratoria es muy importante y hay gente que puede vivir con limitaciones muy serias porque no respira bien. Y la rehabilitación, creo que estoy hablando cosas diferentes acerca de la terapia respiratoria y lo que es la rehabilitación. Quisiera volver. Sí, doctor. Si quieres, se los comento rápidamente. Hay una diferencia muy clara, bueno, para nosotros muy clara, entre la rehabilitación pulmonar, que la rehabilitación pulmonar implica todo un equipo médico y de fisioterapia y de psicología y de muchísimos trabajadores del área de la salud, que son normalmente, en el caso de la terapia pulmonar, comandados, por supuesto, por un médico, ya sea un especialista en rehabilitación o en muchos de los casos, al menos en el INER, son neumólogos los que hacen este proceso. Y la terapia pulmonar implica, pues, fármaco, implica equipo, implica estas exacerbaciones o implica el tratamiento en casa. La segmentación de este global de la terapia pulmonar puede darse en dos formas. La inhaloterapia, que por eso digo se autodenominan terapeutas pulmonares, porque están al interior del hospital y son los que manejan inhalo y son los que manejan muchas veces, incluso ya están titulando ventiladores, que a mí en lo personal me da mucho miedo que estén haciendo eso. Y luego, por otro lado, estamos los del área de fisioterapia. Y el área de fisioterapia lo que hace es fisioterapia respiratoria, que implica todo el movimiento kinesiológico, todo el tratamiento que está basado en mecanismos de movimiento puramente, con, por supuesto, un amplio conocimiento de la fisiología respiratoria. Y que, por supuesto, se casa un poco con la movilización del menor, con los ejercicios que no solo van dirigidos hacia lo respiratorio, sino también
en términos generales a cuidar que si es un bebé de bajo peso, yo no lo mueva de más para no gastar energía, para no bajarlo más de peso, que es lo más importante. Y por esa razón, para esta sesión, utilicé más técnicas que son técnicas que se pueden ejecutar bien hechas en una sala de fisioterapia, bien hechas en casa, bien hechas incluso recomendadas por su médico familiar o por su pediatra o por un médico de primer contacto. Y que pueden ser dirigidas a un área de fisioterapia sin ningún problema. Existe, por supuesto, otra gama de técnicas de fisioterapia respiratoria que están destinadas a intrahospitalario y a la unidad de cuidados intensivos. Esa, por supuesto, no la toqué porque no es, quizá creo no era el objetivo en este momento, sino más irnos sobre lo que creo que en este momento podría ser de más utilidad, que llega a más gente y que puede salvar incluso más vidas, que es la prevención, que es el primer contacto. Y que al conocer qué hacer con estas personas, qué ejercicios puedo indicar, qué cosas sí puedo realizar o a dónde puedo enviarlo, para mí eso es lo fundamental. Que, o sea, si para mí como licenciado en rehabilitación, como fisioterapeuta, pueden, un neumólogo me envíe a un bebé o un pediatra o un médico me diga, oye, ¿sabe qué señora? Vaya y consulte esto también a fisioterapia y no solamente a lo mejor una técnica de estimulación temprana, a mí me parece fantástico. Ahora aquí en Mérida, como ya me conoce mucha gente y me conocen por la universidad y tal, por ejemplo, hoy en la mañana atendí a un por primer bebé nacido en área COVID. Lo comento porque veo en los comentarios que ahí preguntaban, y ahora niños post-COVID. La verdad es que en términos generales, yo personalmente no me ha llegado a la sala de rehabilitación un niño con secuelas post-COVID. Sí tengo muchos pacientes post-COVID en este momento, pero son adultos. Este, realmente no tengo pacientes pediátricos con post-COVID, pero hoy por la mañana justamente me llegó un bebé que su mamá tenía COVID, entró en trabajo de parto y nació en área COVID. Y le he notado, porque me dice, es que llegó a término y es que estuvo bien y todo fue bien, todo parecía maravilloso, todo en la hoja se ve maravillosa, pero la realidad es que el niño sí tiene retraso en el neurodesarrollo, sí tiene problemas de crecimiento, sí, o sea, sí tiene hitos que parecen interesantes investigar y que no se podría en este momento correlacionar de manera directa con que la mamá haya estado cursando con la patología, ¿no? Pero pareciera que a nivel del manejo al nacimiento no hubo ningún problema. Entonces, sí hay muchas cosas todavía que investigar al respecto, pero lo que sí puedo decir de primera mano en este momento, como he atendido varios pacientes post-COVID, es que lo que sucede es que tenemos que atenderlo como un síndrome restrictivo por el tipo de secuelas que se dejan en este caso. Y como dice doctor, creo que la parte fundamental está en la diferenciación diagnóstica. El asma es una de las enfermedades creo yo, no sé si de difícil diagnóstico, pero que más trabajo les da porque de pronto tengo pacientes de más de 60 años y te dicen, no es EPOC, es asma. Entonces, de pronto me los mezclan mucho y no hacen como la espirometría de manera adecuada, con buen rigor, con buen marcaje para identificar si es o no una patología. O pasa mucho con los niños también, en el caso de la fibrosis quística, aquí el diagnóstico es muy tardado. Primero el niño hace 20,000 ingresos hospitalarios y después se realizan las pruebas para identificación y eso retrasa muchísimo. Y si a eso le sumamos que nunca entra a una sala de rehabilitación o de fisioterapia, sino es hasta que ya se ve retraso en el neurodesarrollo y nos llega no porque tenga un problema ciliar o un problema respiratorio, nos llega porque tiene un problema para caminar, para sentarse, para moverse, para hablar, para muchas otras cosas, pero estás viendo que el bebé no te da en respiratorio, que el niño tiene un mal patrón respiratorio. Entonces, ¿qué ejercicio le voy a pedir a un niño que no está respirando adecuadamente o que está enchungado de secreciones y está haciendo espasmos y espasmos cada segundo que lo estoy queriendo movilizar? Y el problema no es que el bebé no tenga buenos anticonvulsivantes o que no esté siendo tratado neurológicamente bien, sino el problema es que está lleno de moco, que no tiene buena oxigenación, que no logra buen intercambio. A lo mejor te dicen, sí, es que sí está respirando, o sea, sí entra capacidad, sí, pero no hay perfusión.
Y la relación ventilación-perfusión es fundamental para entender que se esté oxigenando o no. Y eso hace que repetidas ocasiones fluctúe el tono en un niño con PCI. Entonces, hay muchísimas cosas y a veces, y se los digo con muchísima honestidad, me siento realmente sola en el área de fisioterapia respiratoria porque es bien poquito la gente que se forma en esto y que puede realmente pues, dar una explicación clínica detallada de lo que se está ejecutando, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que uno de los grandes problemas y que creo que debemos de revisar en Médicos Unidos por México es acerca de la currícula, porque hemos apostado a volvernos médicos conociendo de enfermedades y cómo se tratan las enfermedades, sobre todo con medicamentos. Eso incluye los padecimientos respiratorios. Pero cuando hablamos de lo normal, nos cuesta tanto trabajo. Nos cuesta tanto trabajo porque pareciera más fácil hablar de patología, neumonías complicadas, fibrosis quística, reflujos, pero hay enfermedades comórbidas que van a traer repercusiones de la función pulmonar. Voy a mencionar algunas. Por ejemplo, la rinitis crónica, el respirador bucal, generalmente tiende a ser remodelación bronquial. Y ese paciente tiene una mala dinámica de lo que es la movilidad torácica. De hecho, tienen un tórax rígido. Y esos pacientes no van a mejorar exclusivamente con medicamentos, sino necesitan fisioterapia pulmonar, necesitan un estilo de rehabilitación. Se habla mucho de los pacientes asmáticos que los mandan a natación y que los padres, maestros y algunos médicos consideran que les va muy bien y lo ponen como un deporte para asmáticos, siendo que la natación es el único deporte con la respiración al revés. O sea, porque se jala por la boca y se saca por la nariz. Como debería de ser lo normal, meter por la nariz y sacar por la boca. Y digo esto porque hay problemas de pacientes riníticos que nunca mejoran el asma porque no respiran bien por la nariz. Y también tenemos pacientes que tienen labio leporino, con paladar hendido, y que estamos tratando padecimientos respiratorios sin tomar en cuenta que existe una comorbilidad que nunca va a mejorar el paciente mientras no se resuelva esa comorbilidad. Entonces, yo creo que hay muchísima tarea, me parece apasionante este tema. Yo creo que vas a tener que escoger otro tema relacionado, más específico, para que pues podamos El que me aprender. digan, fibrosis quística, asma, el que quieran. Pues, yo como me gusta más la medicina de primer contacto, Ajá. el paciente llega al hospital porque algo falló en el primer contacto, y eso incluye los diagnósticos tardíos, y después que le resuelven el problema agudo o de vida, ¿verdad? Porque al hospital entran para tratamiento o para diagnóstico o ambos. Pero una vez que regresa al primer contacto, pues lo que se necesita es rehabilitar. Entonces yo creo que ahí definitivamente que hay muchísimo por comentar y ojalá que la gente comprenda que hay tres cosas fundamentales de la calidad de vida. Una es comer, porque el que no come se muere, pero luego está el que mal come. La otra es respirar, porque el que no respira se muere, pero hay muchos que mal respiran. Y la tercera sería moverse. O sea, si nos volvemos sedentarios, si no nos movemos, pues ¿cuál va a ser nuestra calidad de vida? Afortunadamente en esta pandemia, de las cosas buenas que ha sucedido es que la gente ha volteado a ver que la función respiratoria es fundamental y que hay calidades de función respiratoria. Ojalá que haga una gran promoción, o que pudiéramos hacer una gran promoción de evaluar la función respiratoria, al menos de los escolares, porque existen muchas técnicas. Ahorita que hablabas acerca de los diagnósticos y todo, bueno, mira, el doctor Darío Colombaro en Argentina fue el primero en Latinoamérica en hacer diagnósticos
restrictivos y valoración del volumen expiratorio forzado en lactantes con una faja compresiva. Entonces, y sin embargo, nos damos cuenta al tiempo, porque eso fue hace 20 años, y nos damos cuenta al tiempo que eso ni es lo más importante, ni es fundamental, y hasta diría yo, ni siquiera necesario, no rebasa el diagnóstico clínico. El reto, lo verdaderamente importante es no apostar que esos pacientes mejoren simplemente porque un laboratorio nos diga que un medicamento va a resolverle el problema. En realidad el problema es mucho más complejo, pero si no se hace fisioterapia, si no se hace rehabilitación pulmonar, el paciente no va a mejorar. Entonces, ese es un comentario que yo quería hacer de tu excelente presentación. Y vamos a dar libre si alguien quiere opinar de los que están ahorita en la sala. Y si no opinan, porque ya llegamos al tiempo, pues, ¿cuál sería el mensaje que tú podrías darle a la gente que va a ver este video? Bueno, voy a darles mi mensaje porque la que se queda sin carga soy yo. Bueno, no yo, el iPad. Eh, bueno, antes que nada, les agradezco muchísimo la oportunidad de dirigirme a ustedes. Creo que el mensaje más importante es el trabajo multidisciplinario. Es importantísimo conocer, pues, que existen otros recursos humanos que pueden mejorar la calidad de vida de muchos pacientes y además complementar un trabajo que va dirigido hacia el mismo punto, y el mismo punto es mantener el bienestar de las personas, incluyendo en este caso el paciente pediátrico y el paciente lactante. Entonces, para mí, la oportunidad de poder mostrar que dentro de la fisioterapia tenemos estas habilidades y estamos dispuestos y, por supuesto, preparados para trabajar en este sentido, creo que eso es lo más importante. Entonces, el mensaje que yo quisiera dejarles es que volteen a ver a la fisioterapia, en este caso respiratoria, como un elemento o como yo lo describí desde el inicio, una herramienta importante en el tratamiento, en la atención de muchas patologías que no tienen por qué llegar a ser graves, que no tienen por qué llegar a otras instancias si se atienden de manera conjunta. Muy bien, pues muy completo ese comentario. Yo creo que la fisioterapia, la terapia respiratoria, la rehabilitación son de las ramas un poco ingratas, poco reconocidas, poco utilizadas y terriblemente necesarias. Yo sigo viendo el primer contacto como la gran oportunidad porque se puede capacitar, se puede investigar, se puede tratar y lo más importante, en el caso tuyo, rehabilitar. Les agradezco mucho el favor de su atención y los invito para un próximo evento de Médicos Unidos por México. Muchas gracias, Nadia. Buenas Hasta noches. luego, un gran saludo.